El pacto de la circuncisión, uno de los pasajes más relevantes de la historia de la Biblia y de los más controvertidos, además con un final cómico inesperado. Resumen de la Biblia, episodio 7, Génesis 17. El capítulo 17 es uno de los más atractivos de la obra. Contiene el pacto de la circuncisión, casi nada. Es la segunda vez que Dios se aventura a hacer un pacto con el hombre. La primera vez fue Noé y el arco iris. En esta, el pacto es con Abraham, a quien promete ser padre de multitud de naciones y mantener el pacto eternamente. Este matiz será crucial en el futuro cristianismo, como tendremos ocasión de ver. Es por ello que le cambia el nombre, dejará de llamarse Abraham, padre enaltecido o exaltado, y se llamará Abraham, padre de multitudes. Dios le entregará a su descendencia la tierra de Canaán en heredad perpetua a cambio de la circuncisión, la suya y la de todo varón cuando cumpla 8 días de vida, incluyendo el comprado con dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. No se dice en un sentido metafórico, es explícito, cortar la carne del prepucio, si bien en otros pasajes se cita la circuncisión de forma metafórica, como por ejemplo corazón incircunciso para referirse a los que no tienen fe en Dios. A quien no cumpla el pacto, al incircunciso, le espera un futuro terrible. Será cortado de su pueblo. La amenaza de ser cortado, como veremos en su momento, suele significar la muerte. En ocasiones se traduce cortado por extirpado o se suaviza el lenguaje para decir que será expulsado. Pero el sentido original es definitivo, como se demuestra en el contexto de otros pasajes. Bueno, pues Abraham se circuncidó cuando contaba 99 años. La interpretación de este mito es enigmática y controvertida. A mi juicio, el pasaje tiene 3 puntos de enorme interés para la historia: la naturaleza de la circuncisión, las consecuencias del pacto y los dioses que intervienen. Acerca de la naturaleza de la circuncisión, reconozco que siempre me ha parecido un asunto enigmático y por más que lo leo no encuentro respuestas satisfactorias. ¿Por qué Dios necesita esa contrapartida de Abraham, circuncidarse, para hacerle padre de multitud de naciones y entregarle la tierra de Canaán en herencia perpetua? Si Dios desea elegir a Abraham de entre todos los seres humanos para agraciarle, ¿por qué le pide a cambio la circuncisión? ¿No bastaría con obedecerle y observar sus preceptos? Y en caso de necesitar una demostración especial, ¿por qué la circuncisión? De entre todas las cosas que se nos podrían ocurrir para solicitar la fidelidad de alguien con un pacto, la circuncisión no parece que fuese la primera que nos vendría a la cabeza. Entonces, ¿qué sentido hay tras ella? Bueno, sabemos que la circuncisión es una técnica sanitaria beneficiosa para evitar enfermedades, sobre todo en tiempos del autor, donde la higiene íntima podía ser deficiente, claro, toda vez que vivían en el desierto y el agua no era abundante. De hecho, la circuncisión era una costumbre ya en Egipto, de donde probablemente la hereden los hebreos. Además, hemos de tener en cuenta el contexto en el que se enuncia el pacto: circuncidarse y ser padre de multitudes. Es decir, puede existir una relación semántica entre mantener la salud sexual y tener mucha descendencia. Tampoco hemos de olvidar lo importante que era tener hijos para el entorno del autor. El Génesis nos lo recuerda con diversos ejemplos: patriarcas muy prolíficos, pesadumbre ante la esterilidad. No en vano recordemos que se presentó a Sarai, la esposa de Abraham, como mujer estéril, subrayando la importancia de esa característica por encima de cualquier otra. Sin embargo, para dar por buena la costumbre de la circuncisión deberíamos encontrar que es común en todas las civilizaciones antiguas, cosa que no es cierta. Y deberíamos quitarle también el matiz de a los 8 días de vida. En términos sanitarios, cortarle la carne del prepucio a un bebé de 8 días en el desierto, con las herramientas de entonces, es lo menos saludable
que se puede hacer, lo menos salubre. En la adolescencia, con edad de procrear, con el sistema inmunológico desarrollado y las fuerzas de la juventud intacta, parece mejor momento para cometer tal operación quirúrgica. Es decir, justificar el pacto de Dios con Abraham por cuestiones sanitarias no parece razonable. De hecho, muchas culturas han considerado la circuncisión como una práctica aberrante y tener los genitales intactos como síntoma de virilidad y belleza. Claro. A mayores, hay muchas prácticas sanitarias que se llevan a cabo por costumbre, incluso en el antiguo pueblo de Israel, y no necesitan un pacto divino para ser observadas. Basta con un mandamiento o con el simple sentido común. Bueno, el caso es que si ponemos atención al concepto de pacto, descubrimos que no es un pacto tal y como lo entendemos hoy. No hay un acuerdo, es más bien una orden divina que Abraham tiene que cumplir. Y ya está. Pues bien, si atendemos al texto hebreo, la palabra es berit, que se puede traducir por pacto o alianza o promesa. Traducir promesa nos parecería más pertinente. Pero lo más interesante es que berit deriva de la raíz primitiva bara, que entre sus significados tiene el de seleccionar, en el sentido de cortar, como en bara, que puede ser crear o alimentar, pero también cortar. Así nos queda pacto como traducción de berit, que en su entrada 1285 del diccionario Strong de hebreo nos recuerda que significa pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. No sé a ti, pero a mí la etimología me deja con más dudas que al principio. Sea como fuere, la naturaleza del pacto nos ha dejado una costumbre que perdura hoy en día en el judaísmo y en el islam, quizá en algunos más. Si bien en el cristianismo, a través de Pablo de Tarso, pues consiguió evitarse para los gentiles, como tendremos oportunidad de ver en su momento. Otro de los aspectos más interesantes es el de las consecuencias del pacto. Dios le promete a Abraham ser padre de multitud de naciones y poseer la tierra de Canaán en heredad perpetua. Como decía al principio, este asunto es de extrema importancia para los cristianos. Ahora no voy a profundizar en ello, lo haremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero bueno, baste con señalar que Pablo de Tarso interpretó que para ser padre de multitud de naciones habría que evangelizar a otros pueblos distintos del judío, claro, si no sería una nación, convirtiendo así a Abraham en una especie de padre espiritual de todos los fieles a su disciplina. Ese es el germen del éxito universal de la religión cristiana. Al interpretar la promesa divina, que la promesa divina no se cumpliría mientras no se extendiera la fe en Cristo a multitud de naciones. Pero bueno, al margen de ese matiz cristiano, lo que nos interesa es el valor de ese pacto para el pueblo hebreo, lo que nos interesa ahora. El autor pretende enfatizar la gracia de la fecundidad de Abraham hasta el punto de cambiarle el nombre, que lo sustituye por Padre de multitudes. Una vez más observamos aquí, como señalábamos a colación de la circuncisión, el enorme valor que tiene para el pueblo del autor, para su entorno, la fecundidad y la descendencia. Contrasta con la perspectiva actual mayoritaria. Muchos podrían sentirse malditos si Dios les concediera una descendencia innumerable. Pero bueno, en definitiva se trata de una gracia divina magnífica que podemos interpretar adecuadamente en el contexto histórico del autor. A su vez, Dios le otorgará la tierra de Canaán en heredad perpetua, es decir, para toda su descendencia y para siempre. Este asunto central nos lleva a preguntarnos ¿por qué Canaán? Podría haberle entregado las fértiles tierras de Mesopotamia, cuna de maravillosas civilizaciones, o las tierras de Egipto, alrededor de la cuenca fluvial del Nilo, cuya riqueza es de sobra conocida, o las tierras griegas, que en tiempos del autor eran sede de los centros culturales más importantes del mundo, si no el mayor. Sin embargo, elige Canaán, que por los capítulos precedentes sabemos que es el nombre del hijo de Cam, hijo de Noé, al que su abuelo maldijo y condenó a extrema servidumbre por siempre. A nadie le pasará desapercibido lo extraño que es obsequiar como premio con una tierra maldita y poblada de siervos, así como lo curioso de que la tierra tome el nombre de un nieto de Noé.
Sin embargo, el nombre de la tierra de Canaán es muchísimo más antiguo que el relato de Génesis, con lo que podemos sospechar que el nombre de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, se lo puso el autor para hacer coincidir una cosa con la otra. La palabra hebrea Canaán, Kinán, cuando no es nombre propio, suele traducirse por mercader, lo cual podría tener alguna relación con la cultura de esas tierras, aunque en este pasaje no hay alusiones de tal cosa. Sin embargo, Kinaan deriva de la raíz primitiva Caná, cuyo sentido es el de humillar, someter, abatir, subyugar. De esta suerte podríamos observar una relación semántica entre la maldición de Noé a Canaán y el origen etimológico del término, e intuir el proceso literario que llevó al autor a construir el relato de la desnudez de Noé y la maldición a su nieto. Todo ello enlazado ahora con la promesa de Dios a Abraham de entregarle esa tierra, es decir, de someter a sus habitantes y desposeerlos, claro. Y el hecho, que se contará más adelante, de Moisés y las tribus de Israel, cuando conquisten la tierra de Canaán y humillen ya en efecto a los cananeos. En términos narrativos, las sensaciones de que el autor parte del hecho de que el pueblo de Israel vive en Canaán y busca una legitimación de los orígenes heroicos y divinos de su nación, como es natural en cualquier texto apologético. Así, la conquista de Canaán por Moisés y los suyos sería el clímax que parte de la promesa del Dios a Abraham, cuya semilla se atisba en la maldición de Noé, pues los cananeos han de ser los humillados desde que la palabra tiene ese origen etimológico, claro. Esta interpretación es coherente en términos narrativos y se apoya en la escasa pericia literaria del autor para justificar cada uno de los hitos. A ver, de una parte, como ya explicamos en su momento, la maldición de Noé a Canaán es harto inexplicable. ¿Por qué un castigo tan desproporcionado y a perpetuidad? ¿Por qué a su nieto y no a su hijo, que fue el verdadero culpable? ¿Por qué aparece entonces Canaán, a quien todavía no se ha presentado en la obra y de cuyas hazañas no tenemos aún noticia? De otra parte, esta promesa de Dios a Abraham tampoco tiene justificación en el texto, porque le concede una tierra a cambio de cortarse el prepucio, por Dios, desposeyendo a sus habitantes además. ¿Por qué Canaán y no una tierra más rica y fértil de tantas que había en el mundo? Y ya en las hazañas de Moisés, que veremos muy pronto, ¿qué noble razón puede tener Dios para exterminar a todos los pueblos cananeos, incluidos mujeres, niños y animales? En conclusión, la ausencia de justificación narrativa de estos aspectos de la historia me hace sospechar que la construcción literaria no es lineal, partiendo de Noé y llegando a Josué, sino que parte del hecho de que Israel habita en Canaán, en tiempos del autor, para construir un relato heroico de sus orígenes como nación, que asienta en el mandato divino su legitimidad. Para ello, la etimología de Canaán ofrece la coartada. Sea como fuere, adivinar hoy cuál fue el proceso de construcción narrativa del autor es una tarea basada poco más que en conjeturas, más o menos plausibles. Baste, me conformo con ello, señalar lo enigmático del texto. Y bien, por último, el aspecto de los dioses que aparecen en el pasaje, que también es de lo más interesante y complicado de interpretar. En una lectura superficial, sobre todo en español y después de mis traducciones, parece fácil entender que Dios se le aparece a Abraham, le ofrece un pacto y le hace una promesa. Pero hay tres nombres diferentes en el texto masorético: Yahvé y Elohim, que ya son habituales, y también el nuevo El Shaddai. Este último es una composición de dos, El y Shaddai. No se malinterprete El como artículo. Hace referencia al dios El, máxima deidad en el panteón cananeo, interpretado simplemente como Dios en el texto masorético, pero diferenciado de Yahvé y de Elohim. Shaddai, como nombre propio viene en el texto, significa algo así como todopoderoso, que deriva de la raíz primitiva Shaddad, con el sentido de poderoso, relacionado con destructor, devastador, opresor, saqueador, asolador. Es decir, poderoso en un sentido que evoca connotaciones físicas de fuerza irresistible. El conjunto El Shaddai y otras parejas similares es frecuente en la Biblia para referirse
a un Dios con los atributos concretos que son relevantes al caso en cuestión. Por ejemplo, el Elión, el Dios Altísimo, en determinado contexto para diferenciarlo de otros dioses menores, como en el pasaje de Melquisedec, o el Olam, el Dios Eterno, para remarcar su antigüedad y su perpetuidad, en el pasaje de Abraham plantando el tamarisco, o ahora el Shaddai, el Dios Todopoderoso, para aludir a su capacidad para otorgarle a Abraham la tierra de Canaán y cualquier otra cosa que se proponga, por difícil que parezca. Así pues, según el texto, Yahvé se le presentó a Abraham en Génesis 9, del versículo 1 al 2, para decirle algo así como: yo, el Shaddai, camina ante mí y sé íntegro, y yo haré mi pacto entre los dos y te multiplicaré muchísimo. Sin embargo, acto seguido, Abraham cae sobre su propia cara y entonces Elohim le habla. Es decir, parece como si Abraham se emociona de algún modo por la presencia de El Shaddai, y entonces Elohim se dirige a él para decirle lo siguiente: este es mi pacto contigo, te haré padre de multitud de naciones y de reyes, te llamarás Abraham, estableceré mi pacto por todas tus generaciones a perpetuidad, para ser Elohim para ti y para tu descendencia. Te daré la tierra de Canaán, donde ahora moras como extranjero, y seré su Elohim. Hasta aquí son 14 versículos en los cuales el protagonismo recae en Elohim, así como en los 13 siguientes que completan el capítulo, sin volver a mencionarse a Yahvé. Es decir, aparenta que los dos primeros versículos, los que nombran a Yahvé, son un añadido que nada aportan a la narración. De hecho, si los eliminamos, el texto queda idéntico sin pérdida de ningún matiz. Ni siquiera el dato con el que arranca el capítulo se pierde, que Abraham tenía 99 años, pues en el versículo 24 se cita con detalle. Dicho de otro modo, parece que el autor está adaptando el mito del pacto de la circuncisión entre Elohim y Abraham para que encaje con el núcleo narrativo del pueblo de Israel, en el que el Dios Yahvé y ningún otro ha de ser el único protagonista divino. Esta interpretación tiene su lógica, toda vez que Israel no fue monoteísta hasta el siglo V a.C. aproximadamente, época contemporánea del autor del Génesis. Y la narración de Abraham se remonta a una historia 15 siglos anterior. Por tanto, es probable que las fuentes del autor de Génesis contasen la leyenda de Abraham en un contexto donde los Elohim eran los protagonistas. Y aquí cabe recordar que Elohim es el plural de dioses, y sabemos que el texto que nos ocupa fue reconstruido para utilizar el término en singular como si fuese un nombre propio. Es por ello que en diversos pasajes, como ya hemos explicado en otras ocasiones, se observa ese pequeño desliz en la reconstrucción y se le atribuye al sujeto Elohim verbos y adjetivos en plural. Quizá hagamos un vídeo dedicado íntegramente a este tema de los plurales y los dioses en la Biblia para tener una perspectiva global, pero más adelante. De momento seguimos con el resumen. Bueno, en la segunda parte del capítulo, porque esto era de la primera, se narra el milagro de Sarai, que estábamos esperándolo desde Génesis 11:30, donde se dijo que era estéril. Bueno, pues el pasaje es de lo más divertido. Elohim le dice a Abraham que su mujer Sarai pasará a llamarse Sara, que significa princesa, y será, cómo no, madre de reyes y de multitud de naciones. Como Sara tenía entonces 90 años, Abraham se rió de la baladronada de Elohim y se le escapó decir que ojalá Ismael, el hijo que tuvo con la egipcia, recibiese la gracia divina, como dando a entender que se conformaba con que Ismael tuviese buena fortuna, incrédulo de que su anciana mujer pudiera dar a luz. Pero a esto Elohim respondió con una sátira no menos mordaz: pues sí, tendrá un hijo y le pondrás de nombre Isaac. Esto es lo que los jóvenes españoles de hoy llamarían un zasca, pues Isaac en hebreo significa risa, derivado de la raíz primitiva tzak-yak, o como se pronuncie, que es reírse a carcajadas, por alegría pero también de burla. Y aún le dijo que había oído lo de Ismael y que también lo haría prolífico, lo haría padre de 12 príncipes y una gran nación. Pues en fin, de manera sorprendente, esto parece ser que sí, que le convenció a Abraham y sin dudarlo se cortó el prepucio, se lo cortó también a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que había comprado con dinero. Y si me permites continuar con la broma en este contexto jocoso,
A mí me habría gustado que el autor explicase cómo le recibieron esos varones en su casa cuando dijo que iba a cortarles a todos el prepucio porque había hecho un pacto con Elohim. En fin, y a su hijo Isaac, que tomará el relevo de Abraham como protagonista de esta historia, lo dejamos para el próximo episodio, donde la trama se enreda con el asunto de Sodoma y Gomorra, que tiene un interés narrativo distinto al de hoy. Me perdonarás que sea tan prolijo en estos primeros capítulos del Génesis y que el resumen de la Biblia parezca que se está haciendo inacabable, pero es que algunos matices textuales considero necesarios abordarlos ahora para caminar después más rápido sobre una base firme. Además, no todas las historias de la Biblia son tan atractivas y relevantes como esta del pacto de la circuncisión. Espero que no te moleste y que lo disfrutes.